De Jesús Cordero soy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran pastor, de cuyos somos las ovejas, mis queridos amigos y amigas en la fe. Estamos celebrando el cuarto domingo de la Pascua. Es la costumbre dentro de nuestra religión luterana de que el cuarto domingo de la Pascua siempre enfocamos en esta realidad. Jesús es nuestro gran pastor. Este año, cuando estamos mirando al tema que somos testigos, hoy vemos que Jesús conoce a sus ovejas. Juan capítulo 10. Jesús dice: yo soy el buen pastor buen pastor, da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y los dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Salvador resucitado, mis queridos amigos y amigas en la fe. Cualquiera persona que tiene que manejar a un rebaño de ovejas conoce una cosa de realidad. Las ovejas no son muy inteligentes. Son más bien seguidores. Tuve yo un compañero de clase en la prepa, donde yo asistí en el estado de Nebraska. Él vivía en el estado de Dakota del Norte y su papá tenía un rebaño de más de 400 ovejas. Y una vez durante la Pascua le visité. Y en ese tiempo tenían que reunir las ovejas porque algunas de las madres estaban dando a luz y había que cuidarlas. Y si uno le llamaba, le acariciaba, no les importaba hasta el mero momento cuando entró el papá de mi amigo. Y con un voz solamente dijo: ovejas, vamos. Y todas las ovejas le siguieron. ¿Por qué? Porque reconocieron su voz. A mi voz no la reconocieron. Al voz de mi amigo, el hijo, tampoco lo reconocieron, simplemente porque no lo habían oído mucho. Pero la voz del Padre, el pastor del rebaño, sí lo oyeron, lo entendieron, lo obedecieron y le siguieron. Jesús dice realmente lo mismo hoy. En este texto de Juan, el capítulo 10 de Juan, realmente es el capítulo del gran pastor. Y vemos que Jesús es nuestro gran pastor, el buen pastor. ¿Por qué? Porque tú y yo somos testigos de esta realidad. Jesús conoce a sus ovejas. Los conoce porque Él dio su vida por cada una de esas ovejas. Y también los conoce porque Él acaricia a cada oveja, escuchándole, para que nosotros, las ovejas, podemos escucharle a Él. Ya hemos visto muy claramente cómo es que Jesús dio su vida por el rebaño. La diferencia que Él dice en los primeros versículos es muy claro. El asalariado, la persona quien es mandado a cuidar a las ovejas, pero recibe un saldo por hacerlo, esa persona no es el pastor verdadero. Y se muestra cuando él desaparece, cuando aparece el lobo. Cualquier dificultad, cualquier persona que intenta guiar ovejas, pero lo hace por todos los motivos incorrectos
y también con la palabra incorrecta, ese no es el buen pastor. Es un asalariado y esa persona desaparece. El mundo está lleno de personas quienes se llaman cristianos y tratan de dirigir a otros. Pero cuando vienen problemas, cuando no les paguen, cuando ellos no tienen ovejas que les obedecen y hacen todo lo que ellos quieren sin cualquier pregunta, ellos desaparecen. Ahora, no estoy tratando de compararlo con los pastores que han estado aquí encaminando con Jesús, que han desaparecido. No, lo que tenemos que enfocar es la palabra que sale de su boca. Es decir, el buen pastor siempre guía al Padre. En la parte segunda de este texto vemos que Jesús y el Padre son muy mutuamente entregados. Ellos están muy conectados. Hacen todo juntos porque el buen pastor, el Hijo, recibe todo lo que tiene del Padre. Yo he tenido la oportunidad de ser un pastor con ustedes por este tiempo de vacancia. El pastor Isaac también ha sido un pastor de ustedes durante este tiempo de vacancia. Y ustedes no escucharon, no porque hablamos bien el español, sino porque traemos la palabra de Dios. Y por eso cuando nos oyen a nosotros, realmente no están escuchando a nosotros, más bien están escuchando al buen pastor. Porque el pastor Isaac y yo somos nada más que seguidores, parte del rebaño. Y tenemos un buen pastor, Jesucristo, quien vivió perfectamente por nosotros, quien murió en la cruz por nosotros y quien resucitó de la tumba. Tú y yo somos testigos de estos. Y como vemos a Jesús enfrente de nosotros por medio de su palabra, por medio del sacramento de la Santa Cena y por medio del bautismo, seguimos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos conoce a nosotros. Y la verdad es que Jesús lo ha mostrado muy fielmente, aún durante este tiempo de vacancia. Nunca fallamos en proveer la palabra de Dios. No porque el pastor y Isaac somos buena gente, sí lo somos, pero porque ustedes necesitan oír la voz del buen pastor. Y el buen pastor, Jesús, aseguró que ustedes tendrían todo lo que necesitan para sus almas. El perdón de los pecados fue predicado domingo tras domingo aquí. En citas privadas con el pastor Isaac y conmigo, confesamos pecados, dimos la absolución y dimos gracias a Dios por el perdón de esos pecados. Somos testigos de eso. Y más que nada, el buen pastor escuchó nuestro clamo de petición para que nos enviara un pastor de tiempo completo para servir aquí a todos nosotros. Y lo ha hecho. De verdad, el domingo que viene, el 29 de abril, vamos a instalar a este pastor nuevo. Y él también será una oveja. Y es una oveja del Padre y del buen pastor. Porque junto contigo, él como el pastor Isaac y yo, pecamos, fallamos, no somos perfectos. Pero sobre todo esto está la voz del buen pastor. Él conoce a sus ovejas, conoce a cada uno de nosotros. Él provee todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Él nos da todo lo que necesitamos, no solamente para sobrevivir aquí en la tierra, pero más bien para prepararnos para la vida eterna. Y nos los da porque nos conoce. Y nos los da porque Él conoce que tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tú y yo no podemos vivir la vida perfecta. Tú y yo no podemos morir una muerte que satisfaciera al Padre. Pero el buen pastor lo hizo. Vivió perfectamente, nunca pecó.
vivió entregándose a la voluntad del Padre, aun cuando el Padre lo llevó a la cruz y dijo, este es el sacrificio que necesito, pero no te voy a abandonar, dijo el Padre. Y por eso el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, con su propia voluntad, entregó su vida al Padre, porque Él supo que su Padre no lo abandonaría, pero más bien lo iba a resucitar en 3 días. Tú y yo somos testigos de esta realidad. La tumba está vacía, nuestros pecados han sido perdonados. Publicamos esa verdad por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús conoce a sus ovejas. Cada uno de nosotros. Él conoce lo que necesitamos espiritualmente. Y Él provee toda la realidad espiritual que tú y yo necesitamos. Lo provee en la Biblia. Lo provee en la Santa Cena. Lo provee en el bautismo. Lo provee con la amistad que tenemos el uno con el otro. Lo provee con un pastor nuevo de tiempo completo. Y lo provee porque Él nos ama. Y Él también sabe que hay otros. Hay otros hispanohablantes en la ciudad de Yakima que necesitan oír la voz del buen pastor. Y el buen pastor viene por medio de nosotros, por medio de ustedes, por medio del nuevo pastor, para publicar esa palabra aquí en el valle de Yakima. Damos gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Damos gracias por esta bendición de que tenemos un buen pastor y que Él nos conoce muy, muy bien. Y damos gracias que tenemos el perdón de los pecados, que tú y yo somos testigos de esta verdad. Jesús es nuestro buen pastor. Nada me faltará, como dice el Salmo 23. Jesús es nuestro buen pastor. Yo soy su oveja. Él me cuida y me da todo lo que necesito. Somos testigos de esta realidad. Y compartimos esta realidad con todo el mundo. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz nos guardará y mantendrá firmes en la fe verdadera, como el rebaño de nuestro buen pastor, quien nos conoce muy bien y quiere que estemos con Él en los cielos para siempre. Amén.